Imagina que caminas por una plaza llena de gente. No hay música, no hay fiesta, solo un silencio raro. Y en el centro, un objeto preparado para que todos lo vean. En ese momento entiendes algo aterrador. Aquí la ley no se siente como justicia, se siente como miedo. Y lo peor es que no solo castigan al condenado, te están entrenando a ti, al espectador, para obedecer. Hoy vamos a entrar en la parte más oscura de la historia. Castigos que no buscaban corregir, sino convertir el dolor en un mensaje público. No voy a recrearme en el morbo, voy a contarte por qué existieron y qué decían sobre el poder. Porque cuando un imperio quiere control total no le alcanza con ganar batallas. Necesita que la gente crea que resistir es inútil. Quédate conmigo, porque en esta serie vas a descubrir 7 métodos reales, y a veces discutidos, que fueron usados como propaganda del terror. Desde la estaca que convirtió un cuerpo en advertencia, hasta ceremonias donde el fuego no era solo fuego, era política. Y a medida que avancemos, vas a notar un patrón. Casi siempre el objetivo era romper la voluntad de los vivos, no solo terminar con la vida de uno. Y antes de seguir te lo pido rápido. Si te interesan estas historias contadas con contexto y sin fantasía barata, dale like ahora, suscríbete y comenta una palabra: memoria. Así sé que llegaste hasta aquí y te mando la parte 2 con más fuerza. Ahora, una pregunta incómoda para abrir el caso. ¿Tú crees que la crueldad nace del odio o del deseo de control? Escríbelo en comentarios, porque esa respuesta cambia cómo miras todo lo que viene. En esta primera parte vamos a preparar el mapa. No vamos a coleccionar horrores, vamos a entender el mecanismo. ¿Por qué en ciertas épocas la gente miraba, aplaudía, incluso llevaba a los niños? ¿Por qué el castigo se convirtió en espectáculo? La respuesta no es simple, pero te la adelanto en una frase que duele. Cuando el miedo se vuelve rutina, la humanidad se negocia. Respira, porque lo que sigue no es una leyenda de terror, es historia. Y empieza con una lógica fría. Si puedo convertir tu cuerpo en un cartel, puedo gobernar a 1000 sin disparar una sola bala. Hay castigos que matan, y hay castigos que gobiernan. El empalamiento pertenece a la segunda categoría. No era un método aislado, ni un capricho de un solo lugar. Aparece en distintos tiempos y regiones porque resuelve una necesidad política muy concreta. Cuando un poder quiere control absoluto, busca un castigo que sea potente en su efecto social, que deje una imagen imposible de olvidar, que convierta un rumor en obediencia. Piensa en esto. Si la gente teme más a lo que imagina que a lo que ve, entonces el Estado solo necesita un símbolo, y la estaca fue, durante siglos, un símbolo brutal de autoridad. En fuentes del Próximo Oriente Antiguo y de diversos reinos posteriores, se mencionan castigos ejemplares que hoy asociamos a esta práctica. A veces los registros son incompletos, a veces están exagerados por propaganda, pero el patrón se repite una y otra vez. El castigo no se escondía, se mostraba. Se colocaba cerca de caminos, puentes o murallas, donde la mirada no podía apartarse fácilmente y donde el mensaje viajaba más rápido que cualquier decreto. En Europa, el nombre que quedó pegado a esta imagen es Vlad III, asociado a la región de Valaquia en el siglo XV. Su fama sobrevivió porque entendió algo que muchos gobernantes aprendieron tarde. La violencia, cuando se vuelve teatral, multiplica su alcance. Un solo cuerpo podía castigar a miles sin tocar a nadie más, y esa es la parte más escalofriante. El empalamiento funcionaba como una carta abierta, un comunicado sin tinta, una advertencia que no necesitaba traducción. Ahora dime en comentarios, ¿qué te parece más aterrador, la crueldad en sí, o la idea de que una sociedad entera normalice ese mensaje y siga su vida alrededor? Escribe control si crees que el objetivo real era dominar, no hacer justicia. Y si recuerdas otro caso histórico donde el castigo se usó como propaganda, deja el nombre y lo investigamos para un episodio futuro. Aquí va la frase que corta como vidrio. Cuando el castigo se convierte en paisaje, la dignidad humana deja de ser un derecho
y se vuelve un privilegio. Si el empalamiento era un mensaje inmediato, la jaula colgante, lo que en distintos lugares se conoció como gibbet o cage execution, era un mensaje lento, insistente, casi cotidiano. No buscaba solo castigar a una persona, buscaba crear un recordatorio permanente en el paisaje, un anuncio de lo que pasa cuando te sales del guión. Y lo más inquietante es que, para funcionar, necesitaba algo más que verdugos. Necesitaba espectadores. En muchas ciudades europeas de la Edad Media y la Edad Moderna, el poder entendió que la vergüenza pública podía ser tan efectiva como el dolor. La lógica era fría. Si todos lo ven, todos aprenden. Por eso el lugar importaba. No se hacía en un rincón, se hacía donde la vida pasaba. Caminos de entrada, puertas de la ciudad, plazas cercanas al mercado, sitios donde la gente compraba pan, discutía precios, cargaba agua, y al levantar la vista, encontraba el mismo recordatorio. El Estado está aquí arriba, y tú estás abajo. La jaula solía ser de hierro, ajustada al cuerpo para limitar el movimiento. El condenado quedaba expuesto al sol, a la lluvia, al viento, y con el paso de las horas, el castigo se volvía una mezcla de desgaste físico y demolición psicológica. Pero lo que realmente lo transformaba en propaganda era la duración. Días, a veces más, dependiendo de la intención y las condiciones. No era un golpe, era una presencia, una sombra, la ciudad conviviendo con la amenaza. Y aquí aparece la pregunta incómoda que casi nadie quiere tocar. ¿Quién era más cruel, el poder que lo ordenaba, o la multitud que se acostumbraba a mirar? Porque esa es la trampa del terror público. Convierte el sufrimiento en costumbre. Y lo que se vuelve costumbre, se vuelve aceptable. Imagínate pasar por allí cada mañana. El primer día te impacta. El segundo día te incomoda. El tercero sigues caminando. Y en ese seguir caminando, se rompe algo. No solo en el condenado, también en la sociedad. Porque el castigo deja de ser una excepción y se transforma en parte del decorado. En el fondo, el objetivo era ese: enseñar que la autoridad no necesita explicarse, solo necesita exhibirse. Déjame una respuesta directa en comentarios. Si vivieras en una ciudad así, ¿crees que protestarías, mirarías hacia otro lado, o te convencerías de que algo habrá hecho? Escribe una de estas palabras sin pensarlo demasiado: protesto, evito o justifico. Quiero ver cuánta gente se atreve a ser honesta, porque esta pregunta revela más de nosotros que de ellos. Y quédate, porque en la próxima parte entramos en un tema todavía más inquietante: objetos atribuidos a la tortura medieval, dispositivos que hoy se exhiben en museos y colecciones, pero cuya historia real a veces es más dudosa de lo que parece. ¿Te han vendido una Edad Media exagerada para entretenerte? Vamos a comprobarlo. Antes de seguir, necesito hacerte una pregunta que incomoda. ¿Y si parte de lo que tú sabes sobre torturas medievales no viene de la historia, sino del espectáculo? Porque hay un mercado antiguo y muy rentable que vende horror empaquetado, ferias, panfletos, colecciones privadas, museos sensacionalistas. Y cuando un objeto aparece detrás de un vidrio con una luz dramática, la mente completa el resto. Creemos que estamos mirando una prueba, cuando a veces estamos mirando una historia inventada para asustarnos. En este punto entra el famoso artefacto atribuido a la tortura, la llamada pera de la angustia. Seguramente la viste en fotos, una pieza metálica con pétalos que parecen abrirse con un tornillo. En muchos relatos populares se cuenta como si hubiera sido un instrumento común, usado con precisión legal para castigar pecados y delitos. Pero aquí viene lo importante. Su presencia en colecciones no siempre significa que su uso esté documentado de forma sólida. En algunos casos, estos objetos fueron reconstruidos siglos después, mezclando imaginación, propaganda moral y ganas de atraer visitantes. Eso no significa que no existieran atrocidades reales. Significa algo más peligroso. La crueldad histórica se vuelve un producto y la verdad queda en segundo plano. ¿Y entonces qué hacemos con esto?
No negamos el sufrimiento del pasado. Lo que hacemos es separar dos cosas: la violencia como hecho histórico y la violencia como teatro. Porque si no distinguimos, caemos en una trampa: creer que lo medieval fue una época exclusivamente bárbara, como si el miedo fuera un defecto de siglos antiguos, y no una herramienta que sociedades de muchas épocas han usado con diferentes máscaras. Aquí va una frase de impacto que quiero que te quede sonando. Cuando la historia se convierte en mercancía, el horror deja de enseñarnos y empieza a entretenernos. Y cuando el horror entretiene, se vuelve más fácil repetirlo con otra excusa. Ahora dime algo directo en comentarios. ¿Tú crees que los museos de tortura educan o lucran con el morbo? Responde con una sola palabra: educan o explotan. Y si alguna vez visitaste uno, ¿saliste con más comprensión histórica o solo con imágenes que te persiguieron? Lo más escalofriante es que, incluso cuando ciertos dispositivos son dudosos o exagerados, el mecanismo social detrás del castigo era real y está bien registrado: intimidar, humillar, quebrar la reputación, convertir lo privado en vergüenza pública. El dolor físico era una parte, la desaparición de la dignidad, otra. Y muchas veces, el castigo no se aplicaba igual para todos. Dependía de clase, género, poder. No era justicia ciega, era justicia con ojos y con dueño. Por eso esta parte es clave. No estamos aquí para acumular cosas horribles. Estamos aquí para entender cómo una sociedad aprende a mirar el sufrimiento y llamarlo orden. Porque ese es el verdadero peligro, que el pasado nos parezca una película y no un espejo. Hay una imagen que se repite en relatos y archivos de distintas regiones europeas: la plaza convertida en escenario, la multitud reunida como si fuera un evento, y en el centro una rueda de madera que deja de ser objeto cotidiano para convertirse en símbolo de poder. A esto se le conoce como la rueda o rueda de Catalina, y más allá de la técnica, lo importante es entender su función social. No era solo una ejecución, era una ceremonia para fabricar obediencia. Lo primero que debes imaginar no es el instrumento, sino el ambiente. No había intimidad, había público, había expectativa, había autoridades presentes, como si el dolor necesitara testigos oficiales para volverse legítimo. El condenado era exhibido y sujetado de manera que todos entendieran el mensaje sin que nadie dijera una palabra. Y el mensaje era simple, brutal y efectivo: el Estado puede romper un cuerpo y con eso romper tu valentía. En algunos lugares, esta pena se reservaba para crímenes considerados ejemplares: asaltos, homicidios, bandolerismo, delitos que el poder quería erradicar no solo con castigo, sino con miedo contagioso. Y ahí está el punto. No se trataba únicamente de lo que le pasaba a esa persona, sino de lo que le pasaba a la imaginación colectiva. La ejecución era una lección pública, una clase sin pizarra donde el miedo era el profesor. Y aquí viene algo todavía más inquietante. Muchas sociedades construyeron supersticiones alrededor del castigo, como si el cielo participara del veredicto. Se contaban historias de cuerdas que se rompían, de caídas milagrosas, de señales que algunos interpretaban como misericordia divina. ¿Te das cuenta de lo que implica? Que el público necesitaba creer que incluso en la crueldad existía una especie de orden superior, porque aceptar que todo era decisión humana era demasiado aterrador. A veces la fe no suavizaba la violencia, la hacía más digerible. Frase de impacto para que te la lleves: cuando el castigo se vuelve ritual, la crueldad se disfraza de normalidad. Ahora quiero una respuesta honesta en comentarios. ¿Qué te parece más peligroso? ¿Un gobierno que castiga o una multitud que aprende a disfrutar el castigo? Escribe gobierno o multitud. Y si te incomoda elegir, escribe ambos y explica por qué. Quiero leer tus razones, porque aquí no estamos viendo monstruos aislados, estamos viendo sistemas. Cuando pensamos en los grandes imperios de la antigüedad, solemos imaginar palacios, ejércitos, mapas enormes y reyes con nombres difíciles.
Pero hay un detalle que muchas veces se esconde detrás de esa grandeza: la administración del miedo. Algunos estados no solo conquistaban territorios, también gestionaban emociones. Y entre esas emociones, la más útil era el terror, porque el terror ahorra guerras, hace que una ciudad se rinda antes de pelear. El imperio asirio, en su etapa neoasiria, es recordado precisamente por esa reputación: una maquinaria militar eficiente, sí, pero también una política de castigos ejemplares que aparecía en relieves, inscripciones y relatos de campañas. No es casualidad. Si tú tallas la victoria en piedra, no solo supones que ganaste, declaras que siempre ganarás. Y si tallas el castigo, declaras que resistir será caro. Esa era la lógica del mensaje imperial: dominar la mente antes de dominar el muro. En ese contexto, aparece una práctica que los textos y representaciones asocian con la intimidación extrema: el desollamiento. Aquí es crucial mantener la cabeza fría. Las fuentes antiguas pueden ser propaganda, pueden exagerar para vender el poder del rey, o pueden describir castigos reales con una crudeza calculada. Pero incluso si redujéramos el relato al mínimo, el punto histórico se mantiene. Los asirios utilizaron la fama del castigo como herramienta política. A veces, la reputación era tan importante como la acción, porque un enemigo que cree que será aniquilado o humillado se quiebra antes de lanzar la primera piedra. Detrás de esto, hay un mecanismo que se repite en distintas épocas: mostrar el castigo como advertencia pública. No basta con castigar en secreto. El castigo tiene que viajar. Tiene que convertirse en historia contada de boca en boca. Tiene que entrar en la educación informal de la gente, como un cuento que termina siempre igual: no desafíes al poder. Y aquí viene la parte más perturbadora, porque no se trata solo de violencia física. Se trata de convertir a una persona en un objeto del Estado. En las narrativas imperiales, el individuo desaparece. Ya no es alguien con nombre, familia, contexto. Se transforma en ejemplo. Eso es lo que hace el terror sistemático. No solo mata cuerpos, borra identidades. Y una sociedad que tolera eso aprende algo peligroso: que la dignidad humana puede ser negociada cuando conviene. Frase de impacto: el imperio que necesita miedo para sostenerse no gobierna ciudadanos, gobierna silencios. Ahora quiero preguntarte algo sin rodeos. Si vivieras bajo un poder así, ¿qué te mantendría obediente? ¿El castigo real o la idea del castigo? Escribe real si crees que lo que domina es la violencia aplicada, o idea si crees que la fama y el rumor son más fuertes. Y si piensas que la propaganda es la verdadera arma, escribe rumor y dime por qué. Porque al final, lo más inquietante no es imaginar un rey ordenando atrocidades. Lo más inquietante es entender que la crueldad también puede ser una tecnología política, repetible, administrada, útil. Cuando eso ocurre, la violencia deja de ser un estallido y se vuelve método. Y cuando la violencia se vuelve método, la historia deja de ser una serie de tragedias aisladas y se convierte en un sistema. Y ahí es cuando aparece la pregunta que atraviesa toda esta serie: ¿cuántas veces la humanidad llamó orden a lo que en realidad era miedo organizado? Hay un tipo de castigo que asusta por una razón distinta. No necesita presentarse como crueldad. Se presenta como pureza. Se viste de ceremonia. Se rodea de símbolos. Y por eso puede volverse masivo. En la Europa de la Inquisición, especialmente en los reinos ibéricos, existió un ritual público llamado auto da fe, acto de fe. El nombre suena casi solemne, pero lo que revela es una idea inquietante. Cuando una institución decide que tu conciencia es un delito, ya no se castiga lo que haces, se castiga lo que piensas. Aquí hay un matiz importante, porque la historia real es más compleja que el mito popular. El auto da fe no era siempre una ejecución. Muchas veces era una ceremonia pública donde se leían sentencias, se imponían penitencias, se marcaba socialmente a los acusados. Pero precisamente por eso era tan poderoso. Convertía la justicia en espectáculo y la fe en herramienta de control. Y en algunos casos, los más temidos,
los que quedaron grabados en la memoria colectiva, podía culminar en la entrega del condenado a autoridades civiles para castigos finales. Lo esencial es el mecanismo, no el detalle. El poder necesitaba una escena donde todos entendieran quién manda sobre el cuerpo y sobre el alma. Piensa en la acusación como arma. En sociedades donde la reputación lo era todo, bastaba un rumor. Practicar una creencia distinta, cuestionar un dogma, tener un enemigo que supiera qué insinuar, pertenecer a un grupo sospechoso o simplemente estar en el lugar equivocado. El proceso podía incluir interrogatorios y presión extrema para confesar, y una vez que el sistema obtenía una verdad oficial, la ceremonia la convertía en lección pública, no solo para el acusado, sino para el barrio entero. Frase de impacto: el terror más eficiente no grita «soy violencia», susurra «soy moral». Y ahora te pregunto directo, para comentarios, ¿qué te parece más peligroso? ¿Un poder que te amenaza con castigo físico o un poder que te convence de que mereces el castigo? Responde con una palabra: amenaza o culpa. Quiero ver cuál te parece más destructivo, porque esa diferencia explica por qué tantos sistemas sobreviven incluso sin soldados en la calle. Lo más oscuro del auto da fe no es solo el castigo, sino la participación social. Multitudes asistiendo como si presenciaran un evento legítimo. Gente repitiendo consignas, aceptando el relato oficial, aprendiendo a desconfiar del vecino. Porque cuando la justicia se vuelve ritual, la comunidad puede convertirse en tribunal permanente. Y ahí nace un miedo nuevo. Ya no temes solo al Estado, temes a la mirada de todos. Otra frase para clavarte: cuando la fe se vuelve arma, hasta el silencio puede parecer un crimen. Y si esto te suena familiar, no es casualidad. Cambian los símbolos, cambian las palabras, pero el patrón es viejo: señalar, aislar, obligar a confesar, exhibir. La pregunta final es incómoda y necesaria. ¿Cuántas veces en la historia, y cuántas veces hoy, se justificó el daño diciendo que era por el bien de la sociedad? Existe una clase de castigo que parece inventada por una mente obsesionada con una sola idea: prolongar. No solo castigar, sino estirar el tiempo hasta que el dolor se convierta en paisaje, hasta que la víctima deje de ser persona y se transforme en una advertencia viviente. A ese método se le atribuye un nombre que llega hasta nosotros a través de textos antiguos: el escafismo, asociado a la Persia antigua y descrito, entre otros, por Plutarco. Y aquí hay que ser honestos. Como ocurre con muchas fuentes clásicas, parte del relato puede estar exagerado. Puede haber propaganda o intención moralizante. Pero incluso con esa cautela, lo que importa es el concepto: la crueldad convertida en demostración de poder total. Porque el escafismo no se entiende como una simple ejecución. Se entiende como una puesta en escena de degradación, un castigo diseñado para borrar cualquier rastro de dignidad y para decirle al resto: tu cuerpo, tu sufrimiento y tu final me pertenecen. No hace falta recrearse en detalles para captar el mensaje. La idea es clara: exposición, abandono, naturaleza convertida en verdugo, el entorno como aliado del castigo. No es solo violencia humana, es violencia organizada para que parezca inevitable. Y eso es lo que lo vuelve tan aterrador desde una mirada histórica. Cuando el castigo se naturaliza, el poder se disfraza de destino. Ya no parece una decisión política, parece una ley del mundo. Frase de impacto: el verdadero terror no es morir, es comprender que tu dolor fue planificado como un argumento. Ahora te lo pregunto directo para comentarios. ¿Qué te parece peor, un castigo rápido pero brutal o uno lento que busca quebrarte por dentro antes del final? Responde con una palabra: rápido o lento. Y si quieres ir más profundo, dime por qué. ¿Qué crees que intenta controlar cada tipo? ¿El cuerpo, la mente o la memoria? Porque al final, si miras todos los métodos de esta serie, hay un hilo que los conecta. La mayoría no fueron creados para hacer justicia en el sentido moderno. Fueron creados para administrar miedo, para disciplinar pueblos enteros a través de un ejemplo, para convertir la plaza, la muralla o el rumor en extensiones del poder.
Y aquí queda la pregunta que no se puede esquivar, la que nos obliga a mirarnos en el espejo. Cuando una sociedad acepta el sufrimiento como espectáculo, ¿quién está siendo castigado de verdad? ¿El condenado o la humanidad entera que aprende a no sentir? Si algo te dejó esta parte, que sea esto: la historia no solo nos muestra lo que los humanos fueron capaces de hacerle a otros, también nos muestra lo fácil que es justificarlo cuando lo llamamos orden,